España, Claudio Sánchez Albornoz, que dirijo, trabaja estas cuestiones. Muchas gracias. Hemos aprovechado ese saber que se construye en la Universidad de Buenos Aires. Gracias. Vamos ahora a Chile, Latinoamérica en crisis. Hace 8 días que Santiago y la sociedad Santiago de Chile, como epicentro de esta crisis, bueno, despierta preocupación en todo el mundo. Estamos en comunicación con Sergio Bitar, exministro, bueno, de varios presidentes claves, Michelle Bachelet, Lagos y Allende también. Muchísimas gracias, Sergio, por atendernos. Gracias a ustedes. Bueno, a ver, la gran pregunta que se hacen muchos analistas y desde afuera sobre todo es ¿cómo la clase política chilena no vio venir esta crisis tan contundente? No la vio venir. Hoy día siempre hay generales que pueden decir, yo la vi venir. Y efectivamente todos hemos hecho declaraciones señalando que el proceso de desarrollo chileno, que ha tenido bastantes éxitos, tiene dos fallas principales que no hemos podido corregir. Una de desigualdad, una sociedad y una economía en que la gente es muy individualista, hay pocos mecanismos de solidaridad, hay diferencias de ingresos enormes. Y la otra es, yo diría, faltas de participación, creación de mecanismos de consulta ciudadana, regional, de los distintos sectores de la sociedad civil. Entonces, esos estaban instalados. Se habían tomado muchas medidas, dimos pasos importantes en pensiones, en educación gratuita para un porcentaje de la población, en salud, en fin. Pero el desarrollo de Chile, el desarrollo de capas medias, el aumento de los niveles educacionales y la sensación de no ser tomado en cuenta y de la desigualdad se acumulan y en un momento explotan por lo menos inesperado. Yo jamás me habría imaginado que por un aumento de 30 pesos de los metros ocurriera lo que ocurrió. Pero así son los cambios sociales, imprevistos. Ahora, el problema es entenderlo y ver cómo lo arreglamos. Ahora, Sergio, usted ha trabajado junto a la expresidenta Michelle Bachelet, cuya fuerza política o signo político no ganó las elecciones, las ganó Piñera, la centroderecha. ¿Por qué esta sociedad chilena, que hoy reclama con este nivel de contundencia en la calle y pone en jaque al sistema institucional de Chile, votó a Piñera, que representa en todo caso las cuestiones más capitalistas o el libre mercado de una manera más clara que lo que podría representarlo Michelle Bachelet o sus continuadores? Bueno, siempre hay condiciones de base, que es lo que se llama normalmente condiciones estructurales o históricas que están allí, que se van desarrollando, se tratan de corregir. De hecho, la concertación, que parte con el término de la dictadura del año 90 hasta el 2010, y luego la nueva mayoría, hacen cambios importantes de justicia, de democracia, etcétera, pero la sociedad se transformó a una velocidad mayor y cuando llegan gobiernos de derecha, por lo menos esa es mi opinión, tienden a mirar el país como si fuera una empresa, tienden a alejarse de la ciudadanía, creen que porque llegan ellos la economía crece sola, porque hay confianza en los empresarios. Y hay una distancia con la sociedad civil. Ya tenemos en América Latina, en Argentina pasa lo mismo, si no me equivoco, y lo estamos viendo en tantos países, que tú tienes una disociación entre la élite y la ciudadanía. Los partidos representan menos, la gente tiene menos confianza en la política y en las instituciones, y entonces eso es un hecho nuevo que se activa con las tecnologías de comunicación, que son un factor de movilización. Entonces hay una serie de hechos nuevos. Ahora, pero Sergio, en Chile nos quedamos atrás. Ahora, ese es un hecho nuevo, porque digo, uno desde Argentina lo que siempre ha llamado la atención de la sociedad chilena es una presencia muy contundente de la élite chilena en términos muy concretos, que es como una especie de contagios de apellidos, ¿no? Unas familias que se entrecruzan unas con las otras, de la izquierda a la derecha, con dobles apellidos, que se continúan en esos vericuetos de la pertenencia y los contactos sociales de manera intergeneracional y al mismo tiempo interideológica. Esa conformación de la élite chilena es la que también ha dado estos resultados de rechazo a ese predominio alejado de la gente. Yo no diría que hay una mezcolanza como esa en la élite chilena. Hay una élite más pegada a una visión neoliberal, más a la derecha,
Y hay grupos políticos sociales que uno también podría calificar de élite si están en el Parlamento o si son organizaciones sociales, pero que tienen una visión de cambio más profunda. Y es por eso que ha habido esta disputa desde los tiempos de la dictadura que sigue. No son iguales el gobierno de Bachelet y el gobierno de Piñera. Pero la gente, Sin embargo, lo que llama la atención es que la gente no eligió esa opción en las últimas elecciones. ¿Por qué? bueno, la gente eligió a la derecha. Exacto. Esa es una pregunta que nos hemos hecho mucho los que intentamos levantar una propuesta progresista distinta. Ahora, también hay que ver que la fórmula progresista chilena es la más larga de gobierno de Occidente. No hay ninguna coalición de centro-izquierda que haya gobernado 24 años. Terminamos el 2018. Entonces la pregunta es, ¿qué cambió en la sociedad chilena que estos grupos políticos no entendieron? ¿Y cómo y por qué revienta más la sociedad en gobiernos de derecha? Y yo creo porque hay una distancia mayor, hay una sensibilidad mayor con los problemas de la ciudadanía. Y además, eso también pasa con la izquierda, ¿no? Uno tiene que hacerse una autocrítica, hay una poca representatividad de la ciudadanía. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora está empezando a discutirse. Lo primero es parar la violencia. La violencia nos ha choqueado tanto como esta explosión social. La explosión social es potente y yo la veo muy positiva para cambiar un país a un país que le ha ido bien en lo institucional y en lo económico, le ha ido pobremente en lo social y en la solidaridad. Tenemos que dar ese salto. Pero los niveles de violencia hoy día nadie se los explica. ¿Usted se refiere a los niveles de violencia de ciertos grupos que pertenecen, que están protestando en la calle y han quemado supermercados, quemado subtes? ¿A esa violencia se está refiriendo? No, yo me refiero a que yo creo que ahora todos los chilenos nos estamos dando cuenta en esta semana que hay dos procesos. Un proceso de movilización social pacífica, muy masiva, que está en la línea de un país más justo, y al mismo tiempo, tal vez por vacío de poder o lo que fuera, grupos organizados con narcotráfico, creo yo, esta es mi hipótesis, narcotráfico, grupos de organizados de organizaciones criminales y algo de anarquismo, pero esto no es casual. Entonces tenemos que tener una capacidad de contención de ese fenómeno porque no hay cambio social si no hay orden político. Sergio, ¿cómo evalúa usted la decisión de, bueno, el toque de queda, la presencia de las Fuerzas Armadas y de los carabineros, tanques de guerra para contener el estallido social? ¿Cuál es la evaluación que usted hace de esa decisión por parte del Poder Ejecutivo liderado por Sebastián Piñera? Yo creo que el gobierno fue muy lejos. Hay una reacción ciudadana muy fuerte contra la presencia de los militares en la calle. Los militares no están educados para estar en la calle, eso es la policía. Y lo que estamos pidiendo es si por razones de seguridad de la infraestructura como el metro o de los supermercados necesitamos más apoyo que el de la policía, coloque a los militares en esos puntos estratégicos por un tiempo. Pero el control y el contacto con la sociedad y con la gente tiene que ser la policía y los carabineros. Sergio, ¿usted diría que de alguna manera hay en la sociedad chilena más continuidad entre la dictadura de Pinochet en términos de cierto disciplinamiento social que la sociedad tiene internalizado entre esa dictadura y el presente y que se manifiesta en la decisión de reprimir tan duramente una manifestación social que por supuesto tiene conatos de violencia también, pero con una presencia militar que sorprende para los ojos argentinos por lo menos? Yo creo que el gobierno se asustó, o sea, vio un grado de violencia, de atacar las estaciones del metro, de quemar los trenes, de entrar de noche cuando estaban cerrados, quemar supermercados. Dijo, aquí hay un desborde que no controlo, la policía está desbordada. Uno puede poder explicárselo en una primera fase así, pero en la evolución de las cosas como están, hay un repudio ciudadano a la presencia de los militares y creo yo que esto ya debe terminar. No estamos en Francia, tú cuando vas en Francia a cualquier sitio hay militares en todas partes, pero es por el terrorismo y la gente se acostumbró. Sí. Pero esta cuestión no hay aquí una cercanía con lo que ocurrió en la dictadura, de manera que la posición nuestra de la oposición es decir, gobierno, queremos orden, pero por la vía de no tener a los militares en la calle, póngalos en lugares que la policía se coordine. Y los municipios y la ciudadanía, porque ha habido actos ciudadanos muy importantes de protección de sus supermercados, la propia gente, los propios vecinos. De manera que hay que distinguir eso, la movilización social por un país mejor, más justo, con razones muy grandes, y el orden público
que lo están alterando grupos que no tienen nada que ver con lo primero. Ahora, ¿cuál es, en términos del prestigio social, más allá de esta represión, fuera de esta situación que se ha dado tan extrema, cuál es el prestigio que tienen las Fuerzas Armadas en Chile hoy, bueno, a los ojos de una clase media creciente y de una juventud muy movilizada? Es un factor muy menor con relación al pasado. Ni ellos quieren estar, ni juegan un político, y además, como se sabe, ha habido también fenómenos adentro de los militares, como de carabineros, de fraude, que están siendo investigados por la justicia, y eso también ha devaluado, lamentablemente, la imagen ciudadana sobre las Fuerzas Armadas y Carabineros, pero no son un factor de poder que pueda imponerse sobre la democracia. Y es por eso que la democracia hay que cuidarla todos los días, que tenga instituciones fuertes. Ahora, hay que iniciar un proceso de cambio social más acelerado. ¿Podrá Piñera? Yo creo que con muchas limitaciones. ¿Podrá Piñera y podrá sostener ese proceso de, bueno, prestar la atención a las necesidades de esta clase media que iba camino a consolidarse y tiene otro nivel de expectativas? ¿El crecimiento chileno puede sostener la construcción de mayor equidad? ¿Puede destinar parte de sus ingresos fiscales sin impactar en ese crecimiento que ha sido muy elogiado en todo el mundo? Bueno, Chile por lo menos ha mostrado dos cosas que hay que valorar. ¿Sí? Un desarrollo importante, un nivel de ingresos alto, un desarrollo de las inversiones, en fin, por un lado, y por otro lado una institucionalidad que funciona, con alternancia incluso en el poder, una democracia, aunque con muy baja participación ciudadana, lo cual es un problema. En voto obligatorio. El voto voluntario nuestro no está funcionando y hay un debate si reinstalamos el voto obligatorio. Ahora, la economía de Chile y de Argentina y de América Latina en los próximos años va a crecer muy poco. La polarización China-Estados Unidos, la crisis económica, todo eso. Entonces tú tienes que hacer un análisis de ver cómo hago más distribución, cómo hago mejoría de los servicios básicos y más igualdad en una economía que crece menos o crece poco. Y entonces ese ya es un problema, y por eso que estamos planteando el retiro de la reforma tributaria que presentó el gobierno y hacer una reforma tributaria más potente que extraiga mucho más recursos del 1% más rico para destinarlo al tema de los medicamentos, al tema de las tarifas eléctricas o de las tarifas del metro, a los temas que están planteándose en pensiones, que son muy bajas todavía, las hemos mejorado. Sergio, ¿de alguna manera perdieron la oportunidad en los años de mayor crecimiento de esa economía de construir una base social de mayor equidad por no ver ese fenómeno? Yo diría que, claro, mirado hoy, uno va a decir por qué no hicieron más, pero si uno mirado a lo que había antes de que llegara la democracia, se avanzó bastante. Lo que ocurre es que hay cambios muy sustanciales. La juventud nuestra hoy día nació después del golpe militar, incluso después de que partiera la concertación. Entonces, se paran, mientras alguien de mi edad ve a un militar y produce un fuerte rechazo y no quiere verlo en la calle, e incluso genera miedo, los jóvenes se paran delante de ellos y los desafían. Además de ello, es muy cómico. Ayer había militares jugando a la pelota con la gente en la calle y bailando cueca. Entonces, es otro país, son otros militares, es otra juventud. Ahora lo importante es que esa fuerza positiva sirva para el cambio social, pero al mismo tiempo paremos la violencia. Y ese es el dilema que está planteado hoy día. No sabemos muy bien cómo se hace. Sergio, la última pregunta. El hecho de que en la última gestión Michelle Bachelet haya sido rozada por acusaciones de corrupción contra uno de sus hijos, usted le dará precisión a esa afirmación, hizo que de alguna manera las posiciones de más progresistas de centroizquierda perdieran legitimidad ante la sociedad. Y cierto, es un factor que aumentó la desconfianza, porque todo nuestro llamado durante el gobierno de la presidenta Bachelet, el segundo, fue igualdad, terminar con los privilegios, terminar con los abusos. Y aparece este caso del hijo, que no tiene que ver con el Estado, porque no era un fraude ni con dinero público ni nada, pero parecía como que tenía una influencia indebida a conseguir un cambio en un terreno, en fin, por el hecho de estar ahí. Entonces la gente saltó y dijo, bueno, ¿cómo? Entonces, ¿todos son iguales? ¿Todos dan ventajas para ellos? Eso nos afectó políticamente, sin duda, aun cuando quedó claro de que la presidenta Bachelet en eso no tenía absolutamente nada que ver y no quería que eso hubiera ocurrido.
Bien, y la última cuestión que me surge es la expresidenta Michelle Bachelet, como alto comisionado por los derechos humanos de Naciones Unidas, ha planteado investigar las violaciones a los derechos humanos que se están denunciando ahora por la represión en Chile. ¿Eso tiene algún tipo de relación con ese pasado, con esa historia de Chile vinculado con el modo en que el pinochetismo permeó en la sociedad? Si algo instaló la concertación, esa coalición que gobernó tantos años y después como nueva mayoría, es una cultura de los derechos humanos, que ha costado mucho instalarla, con peleas, con la justicia que todavía sigue condenando a militares y aclarando situaciones después de 30 años o más. Ese es un elemento cultural importante. Entonces, la defensa de los derechos humanos es esencial para una gran mayoría de la ciudadanía. Eso es lo que ha ocurrido ahora, perdigones, algunas muertes, en fin, nos llama muchísimo la atención y es por eso me parece bien que el presidente Piñera se haya conectado con ella y haya pedido que vengan todas las personas a observar internacionalmente los grupos de derechos humanos, porque obviamente si eso se va de las manos sería extremadamente peligroso para la democracia chilena. Así que tenemos que contenerlo y es por eso muy bien que ella decida enviar a su gente. Lo mismo America's Watch de Estados Unidos va a mandar gente, la OEA puede mandar gente. La idea es que vengan todos y nosotros vamos a apoyar como oposición que vengan todos. Muchísimas gracias por este análisis, por un protagonista de la política chilena, por esta precisión en el análisis. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a ustedes y que les vaya bien en las elecciones. Bueno, muchas gracias, muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, era Sergio Bitar, fue ministro durante el gobierno